Bienvenidos de nuevo a Historias Random. Hoy nos vamos a poner patriotas, pero a nuestro estilo. Piensan en México y se les viene a la mente el taco, el tequila, el mariachi. Pero, ¿qué me dicen de inventos que cambiaron al mundo o que nacieron de la manera más insólita? Desde la pastilla que revolucionó la sociedad hasta un flotador que usas todos los días sin saber que es mexicano. Agárrense, porque en los próximos 7 minutos vamos a ver 5 inventos mexicanos con historias super random. Empecemos. 1. El flotador del baño. El sacerdote ahorrador. La mayoría cree que es un invento supermoderno o gringo. Error. Fue inventado por el sacerdote y científico novohispano José Antonio de Alzate y Ramírez en 1790. Piensen en esto. Han un cura en el virreinato. En lugar de estar solo en el confesionario, estaba diseñando un sistema para ahorrar agua en pleno siglo XVIII. Un invento que usamos todos los días, que nos salva de inundaciones. Y nació de un sacerdote mexicano hace más de 200 años. Un verdadero héroe, no reconocido, del siglo XVIII. Antes de este invento, algunas familias con recursos delegaban a un criado la tarea de abrir y cerrar la llave de agua de la cisterna o tinaco, según la necesidad. El invento de un sacerdote eliminó el trabajo de un ser humano. El inventor, José Antonio de Alzate y Ramírez, Irán Polimata, sabía de todo y un gran divulgador de la ciencia en la Nueva España. Fundó un periódico, el Diario Literario de México, que el virrey prohibió de inmediato por ser demasiado moderno y peligroso al difundir conocimientos científicos. Lo que hoy llamamos flotador. Él lo bautizó oficialmente como el obturador automático flotante en 1790, para controlar la salida de líquido y evitar el desperdicio en tinacos y retretes. 2. El algoritmo del MP3. El apellido secreto. El nombre del formato MP3 tiene una conexión mexicana súper directa. El doctor Jesús Martínez Pinedo fue un ingeniero mexicano que logró una compresión de audio que era la base para que el MP3 fuera funcional y popular. Si le preguntas a un fanático de la música, te dirá que el MP3 es alemán. Pero el algoritmo clave que hizo viable la compresión de audio tiene un sello mexicano. Además, hay teorías que dicen que las iniciales MP de MP3 se le elevan el apellido del inventor mexicano. ¿La música en tu bolsillo? ¡Tiene un poquito de México! Jesús Martínez Pinedo era un estudiante de ingeniería de 23 años cuando creó el algoritmo de compresión de audio digital a principios de los 90. ¿Qué pasó? Un accionista alemán le ofreció solo $12,000 por el código fuente de su creación. Si buscas en Google, el inventor principal que aparece suele ser un alemán, Karl-Heinz Brandenburg. Pero la realidad es que el trabajo de compresión de Martínez Pinedo fue fundamental. Él sentó las bases para que el formato pudiera manejar la música de manera eficiente. El formato que hizo posible el iPod y la música digital esconde una pista mexicana en su propio nombre, Ameman Pinedo, el genio de 23 años que vendió el código base del MP3P, or una miseria. 3. La Jaliza Nahuac. La aeronáutica mexicana en 1916, durante plena Revolución Mexicana. El ingeniero Juan Guillermo Villasana López inventó y patentó una hélice de diseño muy avanzado. La hélice Anáhuac que le daba a los aviones mucha más potencia y capacidad de ascenso que los diseños europeos de la época. Surgió de una necesidad práctica. Los aviones europeos de la época no podían volar bien en la gran altitud de la Ciudad de México o Toluca, porque sus hélices no generaban suficiente sustentación en el aire. Menos denso. La hélice Anáhuac fue tan efectiva que en 1919, un piloto estadounidense que la usó en Japón rompió el récord mundial de altura, elevándose a 19,750 pies. A pesar de que Estados Unidos y Japón quisieron comprarle la patente de su hélice, Villasana se negó. En cambio, optó por donarla al gobierno mexicano para que fuera un invento nacional. 4. A la píldora anticonceptiva. La yuca salvaje. El químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, junto con George Rosencrantz y Carl Gerosi, sintetizó la noretisterona, el principio activo de la píldora, en 1951, en un laboratorio de la empresa Sintex, en la Ciudad de México. Pero la materia prima crucial para la síntesis
se extraía de una planta muy específica, el barbasco, una especie de yuca salvaje que crecía abundantemente en las selvas de Veracruz y Oaxaca. En la década de los 40, antes de la síntesis, 1 gramo de progesterona, una de las hormonas base, valía más que 1 gramo de oro. Esto muestra lo desesperado que estaba el mundo por obtener estas hormonas sintéticas. El descubrimiento fue posible gracias al barbasco Dioscoriau compositau, un tubérculo silvestre de Veracruz y Oaxaca. Este tubérculo contenía una sustancia llamada diosgenina, que era clave para la síntesis de la noretisterona. Los expertos de la época decían que toda mujer que se tome una pastilla anticonceptiva debería darle las gracias a un campesino mexicano, porque fueron ellos quienes extrajeron la materia prima de la selva para el experimento científico. 5. La televisión a color, el niño genio. El inventor Guillermo González Camarena comenzó a experimentar con la televisión a color cuando solo tenía 12 años. A los 17 ya había construido su propia cámara y en 1940, a los 23 años, patentó su sistema en México y Estados Unidos. Su primer transmisor lo construyó con piezas de aparatos de radio viejos en el patio de su casa. La primera transmisión a color la hizo desde el baño de su casa, porque era el único lugar que podía oscurecer completamente. Un niño genio que convirtió su baño en un laboratorio y nos dio el color. En 1963, el sistema de González Camarena, el sistema tricromático secuencial de campos, fue adoptado por la NASA para transmitir imágenes a color desde el espacio. Su invento no se quedó en las teles, llegó al cosmos. ¿Lo ven? La creatividad mexicana no tiene límites. Desde una raíz en la selva que revolucionó la sociedad y un sacerdote que nos dio el flotador, todos son inventos 100% mexicanos, con las historias más rebuscadas y geniales. ¿Cuál de estas historias te pareció la más random? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este viaje por las historias cortas de México, dale like, suscríbete para más contenido random y toca la campanita. Nos vemos en la próxima para más historias.